Si les parece, les voy contando cómo llegué a elegir el tema de hoy, como hago siempre, y cómo vamos a trabajar. Hoy, al igual que la semana pasada, elegí una única obra de teatro eh, y porque quiero como tomarme el tiempo de poder compartirles un poco más. Es una obra de teatro larga de un autor español que se llama Buero Vallejo, Antonio Buero Vallejo. Eh, y elegí ese texto porque, bueno, como ustedes habrán visto en las redes, al igual que yo, el tema de las cárceles y de los reclamos desde las cárceles, los pedidos por la salud en este momento de cuarentena, fueron noticia de todos los medios nacionales. Y en general las imágenes que se difundieron son imágenes muy controvertidas donde se muestra en general a las personas que habitan en un penal como personas muy salvajes y muy, eh, y muy deshumanizadas. Eh, y entonces, bueno, eso es parte de algo que circula colectivamente. En general, la gente asocia un motín a algo, a un hecho violento dentro de un penal y algo que como que se produce espontáneamente y sin ningún tipo de razonabilidad. Y en realidad, los motines son un medio de protesta dentro de los penales y son como la medida extrema. En general, la gente que está privada de su libertad no quiere llegar nunca a un motín y por eso los reclamos siempre se vehiculizan primero mediante otras estrategias, que son la batería de recursos legales de las que dispone una persona privada de libertad para hacer un reclamo cuando se trata de reclamar mejores condiciones de higiene, de alimentación, de salud dentro de los penales. Eh, pero en general la gente común, la gente que no tiene contacto con esas poblaciones o no desarrolla tareas dentro de una unidad penitenciaria, desconoce estas cuestiones y solamente piensa en el sistema carcelario cuando ocurre un hecho de este tipo. Porque un hecho de este tipo busca la difusión de la noticia porque es la forma de impactar de alguna manera con el reclamo que se lleva adelante. A eso, que es una noticia, se le unen en general el desconocimiento y los prejuicios que existen sobre muchas poblaciones marginales, y en este caso puntualmente las personas que están privadas de su libertad. Por lo tanto, yo quería usar los espacios que tengo para acercar la visión que yo tengo de esas personas a partir de determinadas prácticas, como por ejemplo la experiencia que hicimos el año pasado con algunos alumnos de la universidad a través de un proyecto que se vehiculizó a través de la universidad, pero un proyecto del ministerio, en la unidad penitenciaria número 19 de la localidad de Saavedra. Eso es lo que vamos a desarrollar el viernes. Y hoy quería como abrir la puerta a la reflexión sobre este tema, ligándolo con eso que vamos a hacer el viernes y utilizando, bueno, una obra de teatro que reflexiona sobre la situación de encierro. Así que, sin decir mucho más, les voy a compartir la obra y después vamos a sumarnos a los comentarios al tratamiento del tema, como hacemos siempre, a través de lo que quieran compartir allí, de lo que quieran comentar o de lo que quieran preguntar. Y le aclaro a Esther, que nos está mirando, que para sumarte a los comentarios de este vivo es simplemente comentás abajo o al costado en la pantallita que tenés. No hace falta que escribas como mensaje. Bueno,
Les cuento, la obra que elegí, como les decía, es de Buero Vallejo, se llama Fundación, y Buero Vallejo, además de ser dramaturgo, era poeta. Entonces, voy a empezar. Antes de leerle la obra, les voy a leer un poema que se llama Fundación, también, de Buero Vallejo, y que resume poéticamente lo que él cuenta de manera extensa en la obra de teatro. El poema también es un poema largo y dice así. La fundación acoge con brisas de sosiego a un blanco ratoncillo para quien forman nido, las manos de mi novia. Lo miro confundido y ella musita, pobre ratón ciego. A entender no me atrevo la pupila insistente de esa mujer que avisa de engaños y agonías. La fundación me ampara, me colma de alegrías. Los compañeros ríen tenuemente. Blandas cunas del sueño para un ratón herido, libros, manjares, música, televisor, bebidas. Espectrales riquezas, formas desvanecidas, si me despierta el aire estremecido. Dormiré, que el fantasma de mis brazos ansiosos, papel ilusorios, bienes, la imagen de la amada, si escondo alguna culpa de nadie sea notada. Oír no quiero avisos misteriosos. Dice una voz amiga. La sombra de las rejas astilla tu campana de cristal erizado. Por sus fracturas negras la noria se ha escapado. Quiebra también tus cobardías viejas. Has de excavar un túnel angosto, frío y duro, para ganar los soles, las fuentes y los valles. Una topera honda a cuyo extremo halles otro paisaje esmeraldino y puro. En él te aguarda ella, tierna figura viva, junto a una transparente fundación de diamante. Beatriz, recobrada por otro humilde Dante, que huella al fin la tierra decisiva. Y yo aún querría el túnel ignorar, el martirio de obligarme a zaparlo con desolladas manos. Quisiera todavía reclinarme en los vanos espectros que acristalan mi delirio. Pero los compañeros de risa misteriosa salieron uno a uno, con miedo y con coraje, por una innoble puerta, no a un túnel, no a un paisaje, sino al encuentro de su propia fosa. Miraremos entonces, tú y yo, supervivientes, la fundación helada, los obstinados muros. Quizá amanezca el día, tras sótanos oscuros, donde la nada mueve sus torrentes. Clara centella alcemos, que su fulgor avanza, mientras reptamos sucios, famélicos, atroces. De las cegadas fosas parecen llegar voces. Todo nos falta, menos la esperanza. El poema resume sucintamente lo que cuenta la historia de esta obra. Hola Liliana, hola Moni. El nombre de la obra es La Fundación, igual que el poema. Y les voy a hola Alejandra, les voy a resumir un poquito. Hola Camila, les resumo un poquito el argumento como para que se pueda entender con más claridad lo que voy a leer y, pasamos a la lectura. El texto de la obra cuenta la historia de un grupo de personas que está privadas de su libertad. En principio esto se desconoce cuando la obra, hola Damián, cuando la obra comienza. Lo que vemos en unas primeras escenas es un grupo de personas que creen o por lo menos parece que todos creen estar en una fundación desarrollando una investigación. En la medida que la obra transcurre, nos damos cuenta que hay una situación extraña
porque claramente, chao Vito, claramente se advierte que la mayoría de los personajes manejan una información que el personaje de Tomás, que es el personaje central, o la Cristina, no maneja. Tomás está completamente convencido de estar en una fundación. Y el resto, a medida que va transcurriendo la obra, vamos viendo por las conversaciones que van teniendo que conocen algo que Tomás desconoce. El escenario, y eso se ve en las indicaciones de la obra, el escenario va cambiando, hola Pani, va cambiando en la medida que transcurre la obra. Primero nosotros vemos todo desde la perspectiva de Tomás, y en la medida que la obra transcurre se va ampliando nuestra perspectiva y entonces algunas cosas en la obra se van transformando. Lo que llegamos a conocer hacia más o menos mitad de la obra es que Tomás tiene una serie de delirios. Esos delirios están provocados porque ha delatado bajo tortura a sus compañeros que hoy están presos con él precisamente por su delación. Y como no lo puede soportar psíquicamente, para poder afrontar esa realidad es que su cabeza crea la fantasía de la fundación. De esa manera puede resistir. Y el resto de los compañeros progresivamente trata de que él recupere la razón, y mientras tanto se dan distintas circunstancias, como por ejemplo que uno de los compañeros de celda muere y todos sostienen la fantasía de que está durmiendo, de que está enfermo, para poder quedarse con la ración de comida que le traen al mediodía y a la noche y poder alimentarse. En el medio hay un intento de fuga y bueno, y se decantan los hechos hasta que Tomás recupera la razón, y no les cuento más porque ese es el final y se los voy a compartir. Así que más o menos ese es el resumen. Los fragmentos que yo seleccioné son fragmentos que me resultan muy significativos a la hora de que reflexionemos un poco qué es lo que ocurre con las personas privadas de libertad y cuáles son las circunstancias en las cuales están la mayoría de las veces. Bueno, yo la selección, como es una obra larga, la inicié bastante avanzada la obra, por eso les hice un resumen para entender, ¿no? Ya cuando ocurre esto que voy a empezar a leer, ese personaje que les digo que está muerto y está en la cama y fingen que está dormido, lleva varios días de muerto, ¿no? Dice Tulio. Bueno, otra cosa que les quiero aclarar antes de empezar la lectura, que en general yo este texto no lo tengo en papel. Hay versiones de la fundación que se pueden descargar de la web de forma gratuita en PDF, pero son todas el mismo escaneo. Por lo tanto, tiene algunos errores. Vieron que a veces cuando no hay compatibilidad entre el sistema de escaneo y el texto, hola Noelia, bueno, se desordena un poco el texto o se alteran algunos caracteres. Tiene esa dificultad este texto, y eso puede dificultar en algún momento también mi propia lectura, porque es un PDF que no se puede corregir, pero mayoritariamente se entiende, así que los invito a descargarla y a leerla. Dice Tulio, maldita sea, huele cada vez peor. Tomás, que es el personaje que les digo que ha enloquecido, dice, eso también está resuelto. Todos lo miran. Max le pregunta, ¿resuelto? Tomás aclara, he avisado esta mañana. Lino juguetea con el plato que tiene delante. Tulio aprieta los puños. Axel se levanta despacio. ¿A quién?, le pregunta. Tomás responde, al encargado. Pasó a primera hora. Lino se levanta y sin abandonar su plato va a la puerta y atisba. Después se vuelve para escuchar, dando nerviosos giros al plato. Axel, entre tanto, dice, has dicho que solo hubo una visita.
Tomás: la de Berta, pero el encargado vino mucho antes. Nada más salir vosotros. Max pregunta: ¿no te confundes con otro día? Tomás: ¿cómo me voy a confundir? Notó el olor, entró y le expliqué lo que pasaba. Ha prometido llamar enseguida al fontanero. Tulio se vuelve de espaldas y se apoya de nuevo en la mesilla. Mira a sus compañeros y dice: ¿contentos? Axel: por supuesto. ¿Habló de alguna otra cosa? Tomás responde: sus gentilezas de siempre, que si estábamos satisfechos, todo eso. Axel risueño: ¿algo más comentarías? Eh, con lo, ¿algo más comentarías con lo que te gusta charlar con él? Tomás ríe: le hablé de Berta y de lo simpáticos que sois todos. Mira a Tulio, todos. Él también es muy cortés y agradable. Estoy seguro de que cumplirá su promesa. Axel pregunta: ¿habló el enfermo? Tomás responde: me parece que no, dormía como ahora. El hombre, que es el personaje que está muerto y que todos fingen que está enfermo, contesta, y esto es algo que solo escucha Tomás: no duermo, os estoy escuchando. Tomás lo mira a Axel: bueno, entonces dormía. Todos lo miran extrañadamente y entonces Tomás pregunta: ¿a qué vienen esas caras? ¿Qué creéis ahora? Preguntárselo cuando venga a traer el almuerzo. Axel: no es necesario, Tomás. Max: nadie duda de tu palabra. Tomás: hoy sí que tardan. También yo empiezo a sentir apetito. Axel le dice a Tomás: a ti tampoco te sobran los kilos. Tomás responde: ni falta que me hacen. Axel le dice: ven aquí. Estás un poco pálido. Tomás responde: siempre fui pálido. Axel le mira la mucosa y le dice: sigues completamente anémico. Tomás responde: no es posible. Axel sonríe y le dice: ¿soy o no soy médico? Tomás le responde: lo eres, pero... Axel le dice: debes sobrealimentarte. Hoy te comes la ración del enfermo. Lino dice: ¿por qué? Axel responde: si hoy me corresponde a mí, puedo cederla a quien se me antoje, ¿no? Tulio dice: a quien la necesite. Y tú la necesitas, Axel. Axel responde: no, yo se la cedo a Tomás. Tomás dice: yo puedo comer cuanto me venga en gana. Axel responde: el apetito es mayor. Lo mira fijamente. Tú lo has dicho, son los aires. Confiesa que estás deseando hartarte un día y que ningún día lo consigues. Tomás responde: es verdad, y no lo comprendo. Axel: hoy te saciarás. Tomás dice: Axel, yo no debo aceptarlo. Axel: no se hable más. Le pone una mano en el hombro: es prescripción facultativa. Tomás baja la cabeza y dice: gracias, y hace silencio. Tulio interrumpe y dice: Axel, si no digo algo reviento. Axel le dice: si no es un disparate. Se sienta y juguetea con su pipa. Tulio dice: eres el hombre más admirable que he conocido. Axel risueño le responde: es un disparate. También tú le diste ayer a Tomás algo de tu comida. Tulio rezonga: porque me lo rogaste tú. Axel: tonterías, lo hiciste de buena ganas. Tulio: ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Porque está en español. ¿Qué te crees tú eso? Silencio. El hombre dice: yo también tengo hambre. ¿Por qué me tenéis a dieta? Esto solo lo escucha Tomás, como les voy diciendo, ¿no? Nadie acusa estas palabras. Tomás, muy perplejo, lanza una mirada al enfermo. También yo voy a reventar si no digo algo, Axel. Axel le dice a Tomás: pues dilo. Como médico no te entiendo. Axel dice: ¿por qué no? ¿Por qué? Perdón. Tomás dice: como médico no te entiendo. Y Axel le responde: porque no eres médico, Tomás. Tomás le dice: ¿no debería tomar algo el enfermo? Axel le responde: dieta absoluta. El hombre dice: ¿por qué? Tomás dice: ¿por qué? Axel: sería largo de explicar. Tomás: ni siquiera bebe.
Axel, sí, bebe, cada noche le doy líquido, todo el líquido que necesita. Tomás se acerca a él, turbado, y le dice, ¿y durante el día nada? Axel le responde, nada. Tomás le dice, se morirá de sed, y Axel le dice, no. Tomás, un poco tímido, le pregunta, ¿le vas a reconocer hoy? Y Axel le responde, no hace falta, se halla en una etapa estacionaria. Tomás caviloso dice, supongo que sabes lo que haces. Axel le contesta, no lo dudes. Tomás le dice, pero dime, Axel, le oprime un hombro, si nos sobran alimentos, ¿por qué recogemos todos los días su ración y nos la tomamos por turno? Titubea. Max interviene, ¿y por qué no? Lino le aclara, tú has admitido que tenías hambre. Tomás, mientras se pasea, dice, sí, todos lo tenemos y no me lo explico. Max se ríe. Son los aires. Silencio de Tomás, lo mira uno y recibe las inocentes miradas de todos. Después se acerca a la cama, se inclina sobre el hombre que está acostado y le pregunta, ¿te encuentras bien? ¿Quieres algo? No hay respuesta. Tomás se incorpora, se vuelve hacia Axel y le dice, no le irá a pasar nada, ¿verdad, Axel? Y Axel le responde, no. Tomás da unos pasos vacilantes, se vuelve a mirar el paisaje. Es hermoso vivir aquí. Siempre habíamos soñado con un mundo como el que al fin tenemos. Max aclara, no le vuelvas a hablar del retrete al encargado. Podría molestarse. Tulio, seco, es seguro que el encargado no lo ha de olvidar. Tomás, descuida. Va a la estantería y los mira y les dice, ¿un poco de música? Axel, como quieras. Tomás va a oprimir el botón. Max le dice, espera, creo que ya está aquí el almuerzo. Va hacia la puerta con un plato en la mano. Lino dice, sí, ya lo traen. Tulio toma un plato y cruza a su vez poniéndose en fila detrás de Lino y de Max. Tomás se acerca a la mesa. Axel le dice a Tomás, recoge tú el del enfermo por el plato. Tomás responde, eso iba a ser. Toma dos platos y se dirige a la puerta. Axel se coloca detrás de Tulio. Conducido por dos camareros, aclara el texto, conducido por dos camareros correctamente vestidos de frac, llega por la izquierda del corredor un niquelado carrito de dos tablas, colmada la superior de fuentes con exquisitas viandas y la inferior de suculentos postres. Entre el carrito y la barandilla aparece muy sonriente el encargado. El encargado dice, buenos días, señores. Todos responden, buenos días. El primer camarero le tiende a Lino un cestito repleto de dorados panecillos, que Lino se apresura a trasladar a Max y este a Tulio, quien se los pasa a Axel, el cual se aparta un instante de la fila y lo deja sobre la mesa. El encargado, entre tanto, dice, la carta de hoy es excelente y variada. Los camareros le sonríen. Tienen dónde elegir. A Tomás, que se acerca con los dos platos, le pregunta, ¿son para el enfermo? Tomás dice, sí. ¿Qué me aconseja usted? El primer camarero se ríe. El encargado dice, ¿puede comer de todo? Por el enfermo, ¿no? Y Tomás le dice, de todo. Nuevamente se escuchan risas. Entonces el encargado dice, me permito recomendarle estos riquísimos entremeses, una terrina de foie gras y solomillo con champiñones. Los camareros ahogan las carcajadas. Tomás tiende un plato y uno de ellos se lo va llenando. Y de postre le recomiendo la tarta de manzana, está exquisita. Tomás responde, perfecto, yo tomaré lo mismo. El encargado le dice, mil gracias. El segundo camarero le pide a Tomás el otro plato y se dispone a servirle. ¿Le molesta mucho ese olorcillo? Pregunta el encargado. Tomás mira a sus compañeros y vacila en responder. Perdonen que lo pregunte en ocasión tan inadecuada, dice el encargado. A uno de los camareros se le escapa una breve carcajada. El encargado mira rápido, pero también sonríe. Tulio contesta, apenas lo notamos. El encargado, muy serio, responde, no obstante se arreglará lo antes posible, no lo dudes. Las cortinas se corren durante breves momentos. Y ese es el fin de una escena. Obviamente, hablan de ese olor que en realidad es el olor que despide el cuerpo del compañero muerto y que ellos hacen pasar por el olor del retrete que
que supuestamente está tapado. Más adelante Tomás dice, no se cansa uno de mirar. Están como mirando, están compartiendo supuestamente un libro donde hay pinturas. En realidad esto es parte del delirio de Tomás y el resto le sigue el juego, salvo algunos de ellos que por momentos se molestan. Entonces dice Tomás, no se cansa uno de mirar. Y Max le dice, ¿y es un cuadro pequeño? Tomás responde, no tendrá más de 1 metro de ancho. Max aclara, parece mentira. Tulio gruñe despectivo sin levantar la vista. Tomás dice, fijaos en la lámpara dorada, qué calidades y con qué limpieza destaca del mapa del fondo. Tulio, sin dejar de leer, dice, el mapa del fondo con sus arrugas viejas, los otros 3 se miran. Tomás lo mira y le dice, exacto, como un hule que se hubiera resquebrajado. ¿Las veis? Debe ser muy difícil pintar esos efectos, pero Terboch era un maestro. Tulio le dice, Terboch era un maestro, pero ese cuadro no es de Terboch. Axel le dice, Tulio, ¿por qué no vienes a la mesa y lo ves con nosotros? ¿Qué necesidad tienes de sentarte en el suelo? Tulio, seco, por variar. Tomás se ha inclinado para leer en el libro y dice, aquí pone Gerard Terboch. Tulio dice, un pintor está sentado y de espaldas copiando a una muchacha coronada de laurel y una trompeta. ¿Es ese? Tomás dice, el mismo. Tulio suspira, lo siento, pero no puedo dejar de intervenir. Ese cuadro es de Vermeer. Tomás, si aquí dice... y se interrumpe. Tulio le dice, ¿qué va a decir? Tomás se inclina vehemente y dice, y ahí se endereza desconcertado y dice Vermeer. ¿Cómo he podido leer Terboch? Axel ríe. Todos estos holandeses son indiscernibles. La ventana, la cortina, la copa de vino, el mapa. Max agrega, ha sido una confusión mental. Tomás, incrédulo, se pregunta, ¿de los nombres? Además yo sabía que este cuadro era de Vermeer. Vermeer de Delft, se inclina. Aquí lo dice. Gracias, Tulio. Tulio lo mira de reojo y no responde. Entonces Tomás le dice a Tulio, ¿no quieres venir a ver? Es evidente que te gusta la pintura. Tulio dice, no tengo ganas de levantarme. Tomás, afectuoso, le dice, ni de ver libros. Tienes aquí las más bellas obras creadas por los hombres y nunca las miras. Axel, suave, comenta, a cada uno hay que dejarle ser como es. Tomás agrega, pero es absurdo que se pase las horas con la nariz metida en ese libraco viejo. Un manual de banistería, ¿a quién se le ocurre? Señala la estantería. Podría distraerse con las mejores novelas. Tulio dice, ¿quieres que te elija una? Max dice, vamos a seguir viendo cuadros. Tomás, perplejo ante el silencio de Tulio. Sí, sí. Mira el libro y comenta. Vermeer se entusiasma de nuevo. Por cierto, hay algo muy curioso en esta pintura. Esta lámpara holandesa es casi idéntica a la otra de la otra tabla, famosa y muy anterior. Busca en el libro. Una tablita de Van Eyck. El retrato de un matrimonio. Tulio, entre dientes, aclara. Arnolfini. Max dice, no es italiano, Tulio, es flamenco. Tulio, fastidiado, Arnolfini y su esposa. Está en la Galería Nacional de Londres, pero me callo. Tomás dice, sí, es ese. Y aquí lo tenemos, mirad, compara una y otra página. Se diría que es la misma lámpara. Max pregunta, ¿y si fuera la misma? Tomás dice, ¿a 3 siglos de distancia? No, Vermeer copió la de Van Eyck, o coincidió misteriosamente, pues es muy improbable que conociese este cuadro. Tulio exclama, ¡cuánta imaginación! Esas 2 lámparas se parecen tanto como tú y yo. Tomás le responde, son casi iguales, míralas. Tulio, no me hace falta. En la de Vermeer, brazos delgados, cuerpo esférico. En la del flamenco, brazos anchos y calados, cuerpo cilíndrico. Tomás dice, son pequeñas diferencias. Tulio, y un gran águila de metal corona la de Vermeer. ¿O me equivoco? Tomás dice, creo que no. Tulio, por consiguiente, ninguna coincidencia misteriosa. Axel le dice, tu memoria es admirable, Tulio. Tulio se encoge de hombros. Tomás agrega, y yo lo reconozco de buen grado. Es natural, un fotógrafo tan bueno tenía que saber mucho de pintura. ¿Cómo se llama esa técnica que quieres perfeccionar? Tulio deja a un lado el libro, no los mira y dice, holografía, suspira. Sí,
Imágenes que deambulan entre nosotros, de bulto, y no son más que proyecciones en el aire, hologramas. Max pregunta, ¿no han descubierto ya eso? Tulio responde, y se puede mejorar, es un campo inmenso. Yo lo investigaba así, con otra persona, yo quería. Oculta la cara entre las manos, Dios mío, yo quería. Axel se acerca a él y le dice, y lo conseguirás, Tulio, no desesperes. Tomás, conmovido, le dice, has venido a la fundación para eso. Axel dice, se comprende que te amilanen las dificultades. Tomás, pero ya verás cuando te pongas a trabajar. Aquí haremos todos cosas grandes. Max resolverá el problema de los N-cuerpos, Lino inventará sus pretensados, Axel sistematizará toda la acupuntura. Axel, yo no te he hablado de acupuntura. Tomás dice, esa es tu investigación, alguien me lo ha dicho, las microcorrientes de la piel en relación con las enfermedades. Axel se sonríe y le dice, si tú lo dices. Tomás agrega, y Tulio llenará el mundo de imágenes inesperadas, y yo escribiré mi novela. Max agrega, que será, en cambio, muy esperada. Bueno, como van viendo, todos acompañan este delirio y sostienen este delirio de Tomás, en parte porque después se va a ir descubriendo en la obra que todos temen que si contrarían este delirio, esto resulte muy perjudicial para Tomás y, en consecuencia, para todos ellos. Por otra parte, también se va a ir descubriendo en la obra que tienen un plan de estirar lo mayor posible el tiempo que tarde la gente del presidio en descubrir que el hombre está muerto para poder comer mejor. Y lo hacen comer a Tomás porque Axel tiene la teoría de que si Tomás se alimenta bien, en algún momento va a recuperar la razón. Y todos están esperando poder llevar adelante un plan de escape porque Axel conoce que cuando se los castiga por alguna acción, y la acción por la que esperan ser castigados es la muerte del compañero, van a ser llevados para ser castigados en unas celdas que están subterráneas. Y Axel sabe que esas celdas tienen paredes precarias y que dan hacia la libertad, dan hacia una zona que no está protegida y por lo tanto podrían cavar un túnel y escaparse por allí. Todo esto hace que ellos sostengan el delirio de Tomás para esperar que Tomás se cure y entre en razón de nuevo y poder escapar todos juntos. Y al mismo tiempo se garantizan, mediante la muerte que no ha sido develada, mayor ración de alimentos y al mismo tiempo un factor que determinaría el castigo por el cual los harían ir a esa zona de túneles. Bueno, voy a adelantar en la lectura. Mientras tanto, pasan cosas como que Tomás cree que lo visita su novia, esa novia también pareciera estar en el penal, esa figura es la única figura femenina de la obra, las escenas donde Berta aparece son escenas cargadas de erotismo, y además esa presencia femenina juega como de contrapunto para la razón de Tomás. Es como si todo el tiempo le estuviera advirtiendo de que algo de esa realidad que él percibe no tiene lógica. Por eso en el poema que leíamos hoy al comienzo, Buero Vallejo nombra a esa novia como una Beatriz, es decir, Beatriz en el descenso de Dante a los infiernos oficia de guía. Y bueno, esta figura sería como una metáfora, porque también es una guía para Tomás, solo que es, bueno, se la puede entender doblemente, ¿no? Es una guía en el descenso a los infiernos, porque es la recuperación de la razón, pero también vemos que recuperar la razón acá significa, está muy ligado a la libertad, por lo tanto también podría ser un ascenso de los infiernos, es una figura doble y una metáfora doble. Voy a adelantar. Vuelve a aparecer una escena que quiero leer, compartirles.
donde vuelven a aparecer los guardiacárceles, que están entendidos como camareros, y el encargado. Bueno, dice Tomás, no comprendo. Axel le pregunta, ¿qué es lo que no comprendes? Tomás dice, desde que volvisteis del paseo, nadie ha entrado y salido. Axel le dice, el encargado. Tomás ríe de pronto, ¿a qué vienen todas esas bromas? Max, risueño, dice, ¿qué bromas? Tomás, riendo, no disimuléis, no soy tonto, estáis cambiando cosas y escondiéndolas. Axel lo mira atento y le dice, ¿dónde? Tomás, serio, ¿me lo vais a negar? Axel, yo al menos no bromeo. Se miran fijamente. Y entonces Tomás dice, dejémoslo. Vuelve, está saliendo del baño con una escoba, ¿no? Que antes parecía una escoba muy glamorosa y ahora es una escobilla. Considera de nuevo la escoba que tiene en la mano, se inclina, barre hacia afuera el montoncillo de basura y lo deja en el corredor hacia la derecha. Y comenta, ya vienen recogiendo, por poco me descuido. Entra al tiempo que llegan por la izquierda del corredor y cruzan los dos camareros portando un cajón oscuro con asas. Ya no llevan el frac, sino largos mandiles sobre sus camisas grises y sus pantalones viejos. Depositan el cajón a la derecha de la puerta y el segundo camarero, único visible ahora, saca de él una escobilla y un cogedor. Recoge la basura, la vuelca en el cajón y vuelve a meter en él sus adminículos. Levanta el cajón, se supone que el otro camarero hace lo mismo y se va por la derecha. Tomás va a mirar, pero retrocede. La puerta se está entornando lentamente empujada por el sonriente encargado, quien esboza una obsequiosa inclinación y cierra con suavidad. La superficie de la puerta es de clara madera firmemente barnizada y a su derecha tiene un pomo dorado y en el centro una mirilla. Tomás se sobresalta. ¿Por qué ha cerrado sin pedir permiso? Max le dice, te has sonreído. Él todo lo arregla con sonrisas. Caviloso, Tomás deja la escoba tras la cortina. Tomás, molesto, dice, ¿pero por qué has cerrado? Lino, fastidiado, lo hacen todas las tardes. Tomás pregunta, ¿todas las tardes? Tulio se levanta, va a la mesa para dejar su libro y le dice, si tanto te molesta, abre. Axel le dice, Tulio, no le hables así. Tulio, ¿por qué no? A Tomás, abre y llámale la atención para que no lo vuelva a hacer. Axel, estás loco, Tulio. Tulio le responde, tú eres el loco. ¿A qué nos conduce todo esto? Max, va a haber que llevarte a la enfermería, Tulio. Lino, no, a Tulio no. Señala a Tomás, quien los mira angustiado. A él. Axel le responde, tú cállate, Lino. Bien, callado, pero ya es hora de terminar con esto. Axel, ¿y si hablan con él? Tulio, se sienta en el borde de la cama. Abre, Tomás. Axel, se niega con vehemencia. Por favor, Tulio, abre, muchacho. Axel se aparta consternado. ¿Qué más da? Axel, terminar está dentro de tu plan. Axel, si pudieras callarte, ya me informaréis. Max ríe. Ajá, con que hay un plan. Axel, no le hagas caso. Pero si pudieras tener todos un poco de comprensión, yo sé que no es fácil. Una vez más os ruego que confiéis en mí, sin provocar palabras innecesarias. Ya estoy hablando demasiado. Respirad calmaos, pensad y después, por favor, sigamos. Max lo mira con curiosidad. Lino suspira y se sienta en un sillón. Tulio humilla la cabeza en silencio. Tomás, lleno de recelo, pregunta, ¿de qué habláis? Tulio para sí, es la convivencia. A todos nos saca de nuestras casillas. Tomás, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Abro, Axel? Axel vacila. Tulio responde, eso no va a estropear nada. Dile que abra. Abre, novelista. Tomás lo piensa, tembloroso, y dice, no me atrevo. ¿Por qué no me atrevo? ¿Qué estáis haciendo conmigo? Bueno, la escena continúa. Acá vamos viendo cómo progresivamente él empieza a dudar de esta fantasía que tiene armada. En principio porque algunas cosas empiezan a cambiar, o sea, la escoba ya no es escoba, hay otra escena donde descubre que la cámara fotográfica de Tulio no es una cámara fotográfica, sino que es un vaso de metal. Todo el tiempo, para sostener esa realidad paralela que se ha forjado, él piensa que sus compañeros lo están engañando, que le están haciendo bromas, o como en el caso de Tulio, piensa que todo el tiempo quiere burlarse de él y de los demás. Pero en la medida que la obra avanza,
va perdiendo esta seguridad porque cada vez son más las contradicciones y ya como vimos empieza a percibir la realidad. El encargado y los camareros en esta escena que les acabo de leer ya entran con las ropas de guardiacárceles, ya no son ese frac con lo que los veía en la primera escena donde le traían la comida. Y esto es cada vez más progresivo. Axel lo va ayudando a recuperar la razón, haciéndole pensar lógicamente, ayudándolo con preguntas a pensar lógicamente y a entender las contradicciones que se le van presentando. Les voy a leer un poquito de un momento donde ocurre esto que les digo. Acaban de tener una discusión con Tulio precisamente porque supuestamente Tulio está sacando una foto y en realidad ya Tomás ve que la cámara de foto no es cámara de foto y que es un tarro de metal. Entonces discutieron y se da este diálogo. Dice Tomás, no, por favor, ya estoy harto de crucigramas. Tus palabras me confirman que vosotros sabéis algo que yo ignoro. ¿Por qué todas estas cosas extrañísimas que aquí pasan me sorprenden a mí y no a vosotros? Y exijo que me las expliquéis. Tulio dice, ¿por qué no hablar, Axel? Axel, os lo he dicho muchas veces, sería peligroso. Lino, ¿para quién? Axel, para él, aunque él no os importe, pero también para nosotros. Lino, después de un momento, le dice, tú no eres médico. Tomás, atónito, lo mira a Axel y le dice, ¿que no eres? Axel a Lino, cuida lo que dices. Lino, no eres médico y no sabes lo que conviene o lo que no conviene. Axel dice, muchacho, yo sé por desgracia bastante más cosas de la vida que tú. Tomás le dice, ¿es cierto, Axel? ¿No eres médico? Axel lo mira y le dice, ¿tú qué crees? Tomás responde, quisiera creer que lo eres, pero si no lo eres, ¿qué estamos haciendo con este pobre hombre? Señala al hombre acostado y se inmuta de repente al ver las ropas de cama. Ah, no, es demasiado. ¿Qué habías hecho con las sábanas, con la colcha? Tulio responde, nadie ha hecho nada. Tomás dice, solo queda una manta y una almohada mugrienta. Axel a todos, está llegando al momento difícil. Ni una palabra más, ni una de menos. Si me ayudáis, espero que acertemos a conducir bien el caso. Max mira a los otros dos y asiente. Tulio a Lino y desvían la mirada. Tomás dice, no entiendo nada. Como ven, en la medida que va pasando el tiempo, cada vez son más los datos que se van brindando desde la perspectiva de Tomás respecto de que esa realidad es una realidad ficticia. Un poquito más adelante dice Tomás, una deslumbradora evidencia, el mundo es ya un vergel, los hombres lo han logrado, al fin, amansando agonías y lágrimas. Axel, muy suave, le dice que aún existen. Tomás se sorprende y dice, ¿eh? Axel le repite, aún existen, y en abundancia, ¿o no? Tomás vacila, todavía sí, pero... El hombre dice, tengo hambre. Tomás a Axel, pero tú también lo sabes. Esto que vemos era el futuro que soñábamos. El hombre dice, dadme agua. Tomás señala el paisaje, y ya es nuestro. El hombre eleva la voz, ¿por qué no me dan de comer y de beber? Tomás dice, la fundación edifica y edifica. Veo desde aquí a sus agentes. Ríen bajo el sol de la mañana. El hombre más fuerte, dile a Axel que me dé de comer. Tomás nervioso, dice, ¿lo oyes, Axel? Axel lo mira y le pregunta, ¿ríen bajo el sol? Tomás, sí. Axel, ¿seguro? ¿No adviertes tristeza en algunas de sus caras? Tomás, están lejos. El hombre, ¿por qué os coméis mi ración? Tomás, contesta, Axel. Si no respondes a esa pregunta, la pesadilla de los antropoides aún no ha terminado. Axel, ¿quién pregunta? ¿Ese hombre? El hombre, muy fuerte. Esta es la pesadilla de los antropoides. Tomás, muy nervioso, señala al paisaje. No, los hombres empiezan a ser humanos. No lo impidas tú, Axel. Y contesta. El hombre grita. Fieras hipócritas. Tomás dice, Axel, dale de comer. Axel, no lo necesita. Has hablado antes del sol de la mañana. ¿Sabes qué hora es? El hombre,
Me devoráis, me matáis. Tomás, Axel, por piedad. Axel, al menos sabes que estamos en la tarde, no en la mañana. ¿Desde qué lado ilumina el sol en ese paisaje? Tomás, desde el este. Axel, ¿y esta mañana? Tomás desconcertado, desde el mismo. Axel, ¿no te parece muy raro? Tomás vuelve a mirar al paisaje. Tal vez ha variado un poco. Axel, ¿lo notas? Tomás desvía la mirada. ¿No te parece raro que no adviertas la menor diferencia o la adviertes? El hombre dice, cantad y bailar de alegría, os doy la más grata noticia, me muero. Tomás lo señala, Axel se muere. Axel, no, el hombre grita, asesinos, Tomás, asesinos, los estamos matando entre todos. Se abalanzan hacia Axel que se levanta, los demás se acercan muy tensos. El hombre dice, no puedo más, Tomás, se lleva los puños a la cabeza y lanza un alarido. ¡Asesinos! Lino dice, no grites, Axel sujetándole, serenidad. Tomás, no es más que una crisis. El hombre grita, agua. Tomás grita, dadle agua. El hombre grita, me muero. Tomás elude a Axel que intenta retenerlo, sacude por los hombros al hombre y le dice, yo te daré agua. Y el hombre le responde, como una rata hambrienta. Tomás grita, no lo soporto. Tulio dice, cállate, van a acudir. Tomás corre hacia la cortina, Axel lo retiene. Axel grita, quieto. Tomás dice, suelta, forcejeando con él. Ahora mismo le doy de beber. Intentan reducirlo entre todos. Lino le grita, cierra la boca. Axel dice, silencio, callaos todos. El hombre grita, ya es tarde, Tomás se debate, ayúdenlo, ayúdenlo. Axel pregunta, ¿no lo oís? Están ante la puerta. Tomás se desprende, inmóviles todos miran a la puerta. Unos segundos de absoluto silencio. De pronto se oye un seco ruido metálico y la puerta se abre muy rápida hacia la izquierda. La luz del interior cambia instantáneamente. A las féridas tonalidades y rizadas que las iluminaban la sustituye una claridad gris y tristona. El encargado y su ayudante interrumpen. El ayudante permanece en la bocina de la puerta con una mano sospechosamente oculta en el bolsillo de la chaqueta. El encargado mira a todos, corre al lecho y destapa bruscamente al hombre acostado que aparece con pobres y gastadas ropas interiores, zarandea un poco el cuerpo y se vuelve. El encargado pregunta, ¿cuántos días lleva de muerto este hombre? La iluminación cambia de golpe, gana claridad y crudeza. Solo en los rincones, el chaflán, la lámpara se mantiene una borrosa penumbra grisácea. Tomás pregunta, ¿muerto? Se acaba de hablar. El encargado lo mira y le dice, usted cállese. A los demás, contesten. Axel dice, 6 días. Tomás musita, no es posible. El encargado, ¿por qué se lo callaron? Hace silencio, en el rostro del encargado se dibuja una maligna sonrisa y pregunta. Querían aprovechar su ración, ¿no? Silencio, se dirige a la puerta. Mira a los camareros y les dice, sacad de aquí esta carroña. Los enfermeros entran y se llevan el cuerpo. Bien. Ese es el momento crítico donde se devela que el hombre está muerto. Después hay una serie de escenas donde empiezan a esperar que vengan a castigarlos. Esto no ocurre, entonces empiezan a cuestionarse por qué no está ocurriendo. Se dan sospechas, algunos sospechan que fue Tomás que en su delirio delató algo del plan que tienen. Luego ocurren una serie de interrogatorios hacia Tomás, donde se dan cuenta que no ha sido Tomás, y entonces empieza a circular un aire de sospecha entre todos ellos, donde todos sospechan unos de otros. Y más hacia adelante, más llegando al final de la obra, les voy a leer. Tomás ya está casi totalmente con los ojos en la realidad, aunque todavía tiene algunos delirios donde se intenta sostener esta realidad, y dialoga con Axel. Axel le dice, crees, pero tu cabeza no rige bien. Tú mismo lo reconoces, ves cosas que los demás no vemos, hablas de personas que desconocemos. Supongamos por un momento que estás bajo la impresión de un falso recuerdo. Tomás se pregunta, ¿un falso recuerdo? Axel le dice, ¿te parece recordar que recibiste la visita de tu novia? Y tal vez es un falso recuerdo que tapa el verdadero. Lo está conduciendo porque Axel sabe que ellos están presos porque Tomás los delató.
pero Tomás todavía no sabe. Tomás dice, ella estaba en el locutorio y lloraba. Axel le dice, es una suposición. Si ella no estaba allí y sin embargo te llamaron, ¿para qué te llamaron? Tomás, para verla, ¿para qué si no? Axel, eso es lo que quisiera que recordases o reconocieses. No vas a locutorios, te llevan a una oficina y te preguntan, ¿por qué hemos ocultado la muerte de nuestro compañero? Tomás dice, se lo dije al volver, te he dicho lo que hablé con ellos durante el regreso. Axel, fuerte, ¿qué más les dijiste? Tomás se levanta, no tolero que dudes de mí. Axel, Berta no vino, ¿por qué te llamaron? Tulio, se interponen. Axel, te excedes. Tomás, suelta. Axel, ¿de qué les hablaste? Tulio, ahora eres tú quien pierde los nervios, Axel. Tomás forcejea, déjame. Axel, colérico, ¿por qué no nos trasladan? Tomás se deshace y va al primer término, muy alterado. Max dice, interesante pregunta. Tomás, que la conteste quien pueda. A Axel, estoy enfermo, pero tú me quieres... No, perdón. Tomás dice, le dice a Axel, estoy enfermo, pero tú me quieres volver loco. La fundación es muy extraña, ya lo sé. Ni vosotros ni yo la entendemos, pero el encargado se acaba de disculpar. Todo es cierto, todo es cierto. Tan cierto como ese paisaje. Y Axel le dice que no cambia. Tomás con el dedo tendido hacia el fondo. Oscurece, la noche se acerca y oscurece. ¿No la veis? Tulio dice, esto es una recaída. Axel dice, una torpe mentira. Tomás se esfuerzan a hablar con calma. Yo no miento, y Berta está aquí, y vendrá esta noche, porque ahora mismo se lo voy a ordenar. Axel, irónico, le dice, ¿por teléfono? Tomás dice, sí, antes de que alguien le escamotee también. Se acerca despacio al teléfono, pone la mano encima, mirando a todos con recelo, con un airado ademán, Axel se extiende en la cama, y ahí Tomás intenta llamar, el teléfono él lo sigue percibiendo, pero la llamada nunca es atendida. Es decir, es un elemento más que empieza a desintegrarse de esa realidad. Bueno, vamos a adelantar. Estos son todos momentos donde se va viendo que se desintegra esa fantasía. Luego vienen los encargados y lo retiran a Tulio. Todos se dan cuenta que Tulio está siendo llevado para ser para que lo maten, porque está condenado a pena de muerte. Se da una escena donde todos se despiden. Tomás sigue todavía con esa fantasía de que están en una fundación, entonces cree que Tulio está siendo llevado hacia la libertad. Tulio colabora con que aún sabiendo que van a asesinarlo, colabora con esa fantasía de Tomás para sostenerlo. Y más adelante Tomás dice, creo recordar, explícame tú, Axel. Axel le dice, ¿por qué yo? Tomás, no sé. Axel se sienta a su lado y le dice, poco importan nuestros casos particulares, ya te acordarás del tuyo. Pero eso es lo de menos. Vivimos en un mundo civilizado, al que le sigue pareciendo el más embriagador deporte, la viejísima práctica de las matanzas. Te degüellan por combatir la injusticia, por pertenecer a una raza detestada. Acaban contigo por hambre si eres prisionero de guerra, o te fusilan por supuestos intentos de sublevación. Te condenan tribunales secretos por el delito de resistir en tu propia nación invadida. Te ahorcan porque no sonríes a quien ordena sonrisas, o porque tu Dios no es el suyo, o porque tu ateísmo no es el suyo. A lo largo del tiempo, ríos de sangre, millones de hombres y mujeres. Tomás dice, ¿mujeres? Axel dice, y niños. Los niños también pagan. Los hemos quemado ahogando sus lágrimas, sus horrorizadas llamadas a sus madres, durante 40 siglos. Ayer los devoraba el dios Moloch en el brasero de su vientre. Hoy los corroe el napalm. Y los supervivientes tampoco pueden felicitarse. Niños cojos, mancos, ciegos. A eso les hemos destinado sus padres, porque todos somos sus padres. ¿Habré de recordarte dónde estamos y con cuál de esas matanzas nos enfrentamos nosotros? No, tú lo recordarás. Tomás, sombrío, dice, ya lo recuerdo. Axel, entonces ya lo sabes. Esta vez no
Nos ha tocado ser víctimas, mi pobre Tomás, pero te voy a decir algo, lo prefiero. Si salvase la vida, tal vez un día me tocase el papel de verdugo. Tomás dice, ¿entonces ya no quieres vivir? Axel le responde, debemos vivir para terminar con todas las atrocidades y todos los atropellos, con todos. Pero en tantos años terribles he visto lo difícil que es. Es la lucha peor, la lucha contra uno mismo. Combatientes juramentados a ejercer una violencia sin crueldad e incapaces de separarlas, porque el enemigo tampoco las separa. Por eso a veces me posee una extraña calma, casi una alegría, la de terminar como víctima, y es que estoy fatigado. Tomás pregunta, ¿por qué todo? Axel responde, el mundo no es tu paisaje. Está en manos de la rapiña, de la mentira, de la opresión. Es una larga fatalidad, pero no nos resignamos a las fatalidades y debemos anularlas. Tomás pregunta a nosotros y Axel responde sí, aunque estemos cansados, aunque nos espante mancharnos y mentir. Tomás que está pensando, ¿luchaba yo también? Axel dice sí. Tomás dice, ¿contigo? Axel responde, en cierto modo. Tomás dice, sí, empiezo a recordar. Se pasa la mano por la frente, pero a ti no te recuerdo. Axel dice, nunca me viste antes de venir aquí, pero teníamos cierta relación. Tomás dice, ¿cuál? Axel le oprime un hombro. Si la recuerdas, yo te ayudaré a comprender lo sucedido. Tomás, después de un momento, murmura, víctimas. Axel dice, así es. Tomás pregunta, ¿sin remedio? Axel le dice, no, no, con remedio siempre. Tomás lo piensa. ¿Las conmutaciones? Axel sonríe. Incluso las conmutaciones. Tomás exclama, pobre Tulio. Y Lino dice, la luna se esconde, vamos a dormir. Esta escena es muy fuerte. Axel lo ayuda a pensar, Tomás comprende cuál fue la situación, se siente muy mal, muy culpable, se responsabiliza. Axel le dice que bajo tortura todos podemos llegar a confesar y a delatar. Le cuenta que él también ha delatado en otro momento, en otra prisión, bajo tortura, y que después de eso ha comprendido que una vez que estás en la cárcel, cuando salís, siempre estás en la cárcel. Y el personaje de Axel tiene una decisión interna, que es la decisión de no volver a pasar por una nueva tortura, porque también sabe que si pasase por una nueva tortura podría llegar a delatar el plan que han urdido con sus compañeros. Y entonces el personaje todo el tiempo se enfrenta a esta tensión. Vemos una de las escenas finales entre Axel y Tomás. Tomás dice, ¿nunca te has preguntado si todo esto es real? Axel le dice, ¿la cárcel? Tomás dice, sí. Tomás ya ha recuperado la cordura y Axel le dice, ¿quieres volver a la fundación? Tomás dice, ya sé que no era real, pero me pregunto si el resto del mundo lo es más. También a los de afuera se les esfuma de pronto el televisor o el vaso que querían beber o el dinero que tenían en la mano o un ser querido y siguen creyendo sin embargo en su confortable fundación. Y alguna vez desde lejos verán este edificio y no se dirán es una cárcel, dirán parece una fundación y pasarán de largo. Axel le dice así es. Tomás pregunta, ¿no será entonces igualmente ilusorio el presidio, nuestros sufrimientos, nuestra condena? Axel le dice, ¿y nosotros mismos? Tomás dice, sí, incluso eso. Axel responde, todo, dentro y fuera, como un gigantesco holograma desplegado ante nuestras conciencias, que no sabemos si son nuestras ni si dejan de serlo. Y tú, un holograma para mí, y yo, otro para ti. ¿Algo así? Tomás dice, algo así. Axel le responde, ya ves que lo he pensado. Lino los mira estupefacto y hace un desdeñoso manoteo porque no quiere seguir escuchando. Tomás dice, ¿y si fuera cierto? ¿Y si fuera una libertad inventada? Axel le dice, no. Tomás dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no, Axel? Axel responde, tal vez todo sea una inmensa ilusión, quién sabe, pero no lograremos la verdad que esa ilusión esconde dándole la espalda, sino hundiéndonos en ella.
Con una mirada penetrante agrega, y yo sé lo que te pasa en este momento. Tomás dice, ¿qué? Axel, no es que despreciéis la evasión como otra fantasía, sino que te acobardan sus riesgos. No es desdén ante un panorama quizá ficticio, sino temor. Así no vale. Así no vale. Duda cuanto quieras, pero no dejes de actuar. No podemos despreciar las pequeñas libertades engañosas que anhelamos, aunque nos conduzcan a otra prisión. Volveremos siempre a tu fundación o a la de afuera, si las menospreciamos, y continuarán los dolores, las matanzas. Tomás dice que acaso son ilusorias. Axel agrega, eso se lo tendrías que preguntar a Tulio, aunque sea otro holograma, al que ya han destruido. Tomás, turbado, perdona. Axel agrega, no, tú ya has salido de ella y has descubierto una gran verdad, aunque todavía no sea la verdad definitiva. Yo la encontré hace años, cuando salí de una cárcel, como esta, igual que esta. Al principio era puro deleite, deambular sin trabas, beberme el sol, leer, disfrutar, engendrar un hijo. Pronto noté que estaba en otra prisión. Cuando has estado en la cárcel, acabas por comprender que vayas donde vayas, estás en la cárcel. Tú lo has comprendido sin llegar a escapar. Axel dice, cuando estés en ella, y vayas a salir a la otra, y de esta otra, y de esta otra. La verdad te espera en todas, no en la inacción, te espera aquí, pero solo si te esfuerzas en ver la mentira de la fundación que imaginaste, y te espera en el esfuerzo de ese oscuro túnel del sótano, en el holograma de esa evasión. Tomás dice, me avergüenzo de haber delirado tan mal. Axel, estabas asustado. Te inventaste un mundo de color de rosa. No creas que demasiado absurdo. Estos presidios de metal y rejas también mejorarán. Sus celdas tendrán un día televisor, frigorífico, libros, música ambiental, y sus inquilinos les parecerá la libertad misma. Habrá que ser entonces muy inteligente para no olvidar que se es un prisionero. Tomás agrega, hay que discurrir algo para bajar los tres al sótano. Contigo y a tu lado me atreveré a todo. Preferiré el túnel al paisaje. Axel le pone una mano en el hombro. Nunca olvides lo que voy a decirte. Has soñado muchas puerilidades, pero el paisaje que veías es verdadero. Tomás no comprende y dice, también se ha borrado. Axel le agrega, ya lo sé, no importa. El paisaje sí era verdadero. Bien. Bueno, hasta acá la lectura. Las escenas finales ocurren dos muertes, vienen a buscar a Axel, Axel que no está dispuesto a ser torturado de nuevo, se arroja al vacío y se produce toda una situación muy confusa y en ese mismo momento otro de los compañeros de Tomás arroja también al vacío a Max, que han descubierto que es en realidad el que los delata. Hay una comparación en algún momento entre las delaciones en las que incurrieron Tomás y Axel en su momento bajo tortura y la delación de Max, que es simplemente a cambio de beneficios. Obtiene mejor comida, algunas salidas, cigarrillos. En el final de la obra, los encargados vienen a buscar a los dos sobrevivientes, que son Lino y Tomás, y, y la obra queda abierta. Ellos intuyen que van a ser llevados al paredón para ser fusilados, pero les cabe también la posibilidad de que los lleven a ser castigados en los túneles subterráneos y que puedan finalmente acceder a la libertad. Lo interesante del final son las reflexiones, más allá de que ese final quede abierto, las reflexiones que se dan entre Lino y Tomás, ¿no? Les leo esa partecita final. Tomás dice, ¿vamos, Lino? Lino dice, vamos. No, voy a leerles un poquitín antes. Lino ha tenido como un exabrupto y entonces Tomás dice, yo no enloqueceré ya por esa ilusión ni por ninguna otra. Si hay que morir, no temblaré. Para Axel ya se ha desvanecido este extraño cine, y para Tulio. No tenemos ningún derecho a sobrevivirles. Pero mientras viva esperaré, hasta el último segundo. Esperaré ante las bocas de los fusiles y sonreiré al caer, porque todo habrá sido un holograma.
Esa fuerza también se la debemos a Axel, y yo le doy las gracias, con fervor. Yo no me siento huérfano. Sí, el paisaje es verdadero. Si estuviera aquí, él te lo repetiría, Lino. Prudencia, astucia, puesto que nos obligan a ello, pero ni un error más. Arrojar ese pobre diablo ha sido una atrocidad inútil y muy peligrosa. Lino dice, no tan inútil, si nos llevan abajo. Tomás le dice, no es seguro, y hemos salvado la situación a duras penas. Tu arrebato lo ha podido hundir todo, y aunque la más justa indignación nos encienda la sangre, hemos de aprender a domeñarla. Si no acertamos a separar si no acertamos a separar la violencia de la crueldad, seremos aplastados. Axel tenía razón, Lino. Sabía más que nosotros, y yo no olvidaré sus palabras. Lino dice, tenemos el derecho de indignarnos. Y Tomás dice, y el deber de vencer. Lino dice, si todo lo he podido echar a perder, aún tengo que aprender a pensar. Tomás dice, ¿y yo? Lino, para entender qué es todo esto, ¿lo sabes tú? Tomás, irónico, el holograma de las fieras. Lino, será eso que tú dices, pero tan sucio, tan duro, ¿es que nunca vamos a conseguir cambiarlo? Tomás se acerca, le oprime el hombro y dice, ya está cambiando, incluso dentro de nosotros. Y ahora esperaremos. Lino dice, ¿la muerte? Tomás dice, o la celda de castigo, el túnel espantoso hacia la libertad. Lino, en voz baja, ¿no oyes pasos? Tomás dice, sí, se han detenido. Bien, y ahí termina, los vienen a buscar. Bueno, es larga la obra, traté de recortar fragmentos que contuvieran mucho del sentido de esta obra sin que se perdiera la lógica de la obra. Quisiera saber, en principio, qué les pareció, qué rescatan y después comentarles yo qué vi en esto que acabo de leer, en este texto que acabo de leer, y cómo me moviliza, hola Lucía, y cómo me moviliza cuando pongo esto en relación con ciertas vivencias dentro de los penales donde he trabajado, ¿no? El penal de acá de Bahía Blanca, el de Saavedra y algunas cárceles en Brasil. Así que los leo. Es fuerte la obrita, es densa. Si alguno quiere comentar algo. Yo traté de tomar algunos aspectos que suelen ser significativos, como por ejemplo la alimentación, la sexualidad dentro de los penales, los mecanismos que muchas veces hay que desarrollar para poder resistir con alguna salud mental las duras vivencias dentro de un penal, como muchas veces la esperanza de salir de una nueva vida, de una vida más feliz, lo sostiene a las personas que están en situación de encierro. También intenté compartir fragmentos donde se viera lo importante que resultan los recuerdos, ¿no? de las novias, la familia. Cristina dice, la cárcel genera que siempre te sientas allí, aunque salgas en libertad. Julio dice, desde Aluminé, Cordillera Neuquina presente. Hola, Julio. Sí, es muy fuerte esa imagen. El viernes vamos a leer algunos poemas escritos por algunas de las personas que conocí en la unidad penitenciaria de Saavedra, donde algo de esto también se dice, ¿no? La cárcel es algo que se lleva adentro. Pero a mí también me interesa pensarlo en relación a las libertades. En estos días que las imágenes que se difundieron fueron tan duras, donde se mostraba
a las personas que viven en un penal como casi como salvajes. Yo pensaba que nosotros estamos viviendo también una situación de encierro y que podríamos elegir empatizar, ¿no?, con esa situación y imaginar cómo nos afecta, imaginar no, sentir cómo nos afecta esta falta de libertad y cómo sería estar en una situación extrema donde, donde la posibilidad de contagiarse y de morir aumente también extremadamente, ¿no? Cristina dice la necesidad de construir una realidad paralela para sobrevivir en situación de encierro. Y Nadia dice, me quedo con esa frase de que cuando uno sale de la cárcel sigue igual ahí dentro. Algo hacemos muy mal con la gente que está en la cárcel, cuando están dentro y después al salir. La desigualdad que lleva a la gente a esos espacios se mantiene inmutable. Sí. Sí, y por eso también era la idea de compartir este mate literario con esta temática y compartir el viernes la experiencia, porque las personas que están en situación de encierro muchísimas veces utilizan ese momento en sus vidas para problematizar lo que les pasó, para tratar de entender lo que les pasó, las circunstancias que los llevaron a estar donde están, a cometer el delito que cometieron. Y también aprovechan ese tiempo muchas veces para transformarse, para intentar transformarse. Y por eso recurren al arte, a la educación, confiados en que realmente pueden transformarse. Y luego, al salir, las situaciones son muy duras porque para la sociedad, muchas veces las personas que estuvieron presas siguen presas aún cuando ya han cumplido la condena. O sea, nunca se los deja de percibir como presos. Hace unos días se difundió una entrevista que se hizo a un chico que está preso y me la compartió una alumna, donde es terrible porque lo que se intenta mostrar desde el canal que difundió esa nota es que las personas no cambian. El chico que está preso habla de esto y obviamente su experiencia es esa. Él tiene eh, mucho, mucho dolor, mucha bronca, y entonces se muestran sus palabras sin ningún filtro, sin ningún análisis, y todo lo que se intenta transmitir desde ese programa es que la gente que está dentro de un penal es menos que basura, porque no va a cambiar. De hecho, los comentarios abajo son atroces, abajo de esa publicación de ese canal. Y yo creo que deberíamos tomarnos un tiempo realmente para pensar desde otro lugar, que no sea el castigo, lo punitivo. O sea, realmente pensar cuáles son las acciones transformadoras que podemos ejercer hacia las personas para poder aportar alguna posibilidad de cambio real, de sostenerlo luego, y por otra parte no dejar de pensar en la dignidad de las personas. Las personas que están presas son personas, tienen derechos, tienen dignidad, y mi experiencia, al menos como docente dentro de un penal, siempre ha sido excelente, ¿sí? Nunca he estado tan cómoda en un curso como dentro de los cursos en un penal. Pani agrega, en la semana pensé en la nota periodística en la que expresaste que no todo es malo en las cárceles, pero nos acordamos de esos lugares cuando los medios muestran lo violento, porque tengo experiencia con los internos que salían en libertad condicional a trabajar y nos contaban sus progresos a través del trabajo y muchísimas cosas más. También tuve contacto con el taller de carpintería, el de panadería y hasta pude entrar a jugar al fútbol con ellos. Cristina dice, no se brindan condiciones dignas para vivir en prisión, se denigra y cosifica a aquellos que están en situación de encierro. No hay acciones reparatorias, sino represoras. Sí, por eso a mí me interesaba compartir el fragmento de la comida. La alimentación en los penales y en cualquier lugar
habitado por un colectivo marginal, la comida suele ser un tema muy delicado, porque, porque los recursos que se destinan a veces son muy escasos, a veces no, la mayoría de las veces son muy escasos porque las políticas tienen que ver también con las acciones colectivas. Y si para toda una sociedad la población de un penal es población de descarte, es lógico que los presupuestos que se destinan tampoco sean importantes. La comida que se come suele ser muy deficitaria y en muchas ocasiones suele ser comida que ninguno de nosotros aceptaríamos comer. Y eso tiene que ver directamente con la dignidad de las personas, ¿no? Esta situación que Tomás no entiende, ¿no? Él fantasea con un montón de platos exquisitos para elegir y postres, y después se pregunta a sí mismo por qué todo el tiempo está con hambre. Y eso es real en la realidad de los penales. Y el tema, muchas veces el tema de la comida lleva a reclamos, ¿no? Vos recién, Pani, hablabas de esto, de que la gente solo registra los hechos violentos. Y hay algo peor, la gente solo registra los hechos violentos y los naturaliza, cree que esos hechos violentos es lo natural dentro de un penal. Y en eso la ficción contribuye mucho, cuando en realidad los reclamos en los penales muchas veces tienen muchas más vías o han seguido muchas veces más vías legales que lo que suele ocurrir cuando reclaman las personas en una situación de no encierro, ¿no? Muchas veces la gente dentro de un penal que quiere reclamar por mejores condiciones alimentarias o de salud o cuando hay situaciones de hacinamiento, se genera un escrito, un habeas corpus, se piden entrevistas, se hacen huelgas, a veces huelgas de hambre, y se llega como última medida al motín. Eso en general la población lo desconoce. Y muchas veces cuando se difunde la noticia de un motín, se difunde la noticia de que hay un motín. No se difunde cuál es el motivo que ha dado lugar a esa medida de protesta. Y entonces es natural que la gente piense que dentro de un penal están encerradas personas que son violentas y que entonces la única forma en la que se expresan es violentamente. Difundir esta imagen le conviene a alguien. ¿Sí? Fíjense que hacia el final de la obra, Axel y Tomás dialogan sobre ser opresores o víctimas. ¿Sí? Y es interesante, ¿no? Cuándo se deja de ser opresor, cuándo se pasa a ser víctima, y qué es un opresor y qué es una víctima, ¿no? O un oprimido. Porque en general los discursos que circulan tienen que ver, lo que yo he visto estos días en las redes, ¿no? Es que estas personas violaron los derechos de otro y por lo tanto no tienen ningún derecho. Ese es el discurso, un discurso aberrante. En ningún momento tampoco se reflexiona por qué una persona llega a cometer un delito. Cuáles son las circunstancias contextuales, históricas, económicas, sociales que llevan a una persona a cometer un delito. Y por lo tanto siempre se los ve como opresores. Así que me resulta muy interesante ese fragmento de la obra donde Axel juega con esto de ser oprimidos, opresores, víctimas u opresores. Sí, exactamente, prefieren ser víctimas. De hecho, son víctimas de un sistema. Hay un sistema que lleva a las poblaciones marginales, las restringe hasta la violencia extrema, y cuando esa violencia que es defensiva se manifiesta, se los encierra. Y luego se reduplica esa violencia dentro de los penales y al salir
se vuelve a apostar por la violencia, estigmatizando a todo aquel que ha estado en un periodo de su vida privado de la libertad. Boal, al que traíamos hace un tiempo acá al mate literario, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que no hay que confundir la reacción del oprimido con la violencia del opresor. Alejandra dice, gracias Mariela, me ayuda a sentir que no estoy sola al repensar algunos temas tan delicados en el sistema en el que vivimos. Nadie es libre, pero estamos creídos de que solo está preso quien está en la cárcel, en fin. Sí, y por eso mismo es importante pensar estas cuestiones y ayudar a pensar, difundir, porque muchas veces los medios masivos de comunicación representan la voz del opresor. Y entonces reproducen estas imágenes no inocentemente, con una intencionalidad muy directa. Y bueno, tenemos que pensar, ¿no? No somos libres. Como decía Axel en la obra, no tenemos que desaprovechar las pequeñas libertades para seguir haciendo, ¿sí? Porque la máquina opresora trabaja todo el tiempo para encarcelarnos en cárceles reales o en cárceles menos reales, más parecidas a la fundación. Y hay mucha gente que cree que piensa libremente y piensa totalmente atrapado por los barrotes de un pensamiento opresor, colonial, que le conviene que las poblaciones de una nación sintamos que los marginados son marginales, ¿sí? En principio les conviene eso, porque cuando son marginales se los piensa como agentes activos de la marginación, pero cuando se los nombra como marginados, nos tenemos que obligar a pensar quiénes son los que marginan. Y luego a esas poblaciones también se las induce a pensar que el peligro no son los pocos que concentran riquezas, sino que el peligro son los hambrientos. Y entonces mucha gente a coro pide que la gente con hambre termine encerrada en un penal. Esa lógica es una lógica perversa que la podemos ver todos los días. A mí me preocupa todas esas faltas de libertad. Liliana dice, esta muestra la falta de capacidad de nuestros sistemas en los gobiernos actuales o pasados. Sí, y también muestra esto que charlábamos el otro día, ¿no? Cómo a los grandes poderosos les conviene que muchos piensen que nos están dañando la economía, que el que intenta cuidarnos nos está dañando la economía y que tenemos que salir a trabajar, porque en definitiva somos nosotros los que vamos a poner el cuerpo y la salud en riesgo para la ganancia que no es nuestro salario. La ganancia es la que se queda el opresor. Con este tema, con el tema de las cárceles, pasa exactamente lo mismo. Por eso a mí me gustaría cerrar compartiendo con ustedes. El viernes los invito porque vamos a compartir muchos textos más. Pero quiero, para cerrar hoy, compartir un texto que les voy a leer de este librito, que se llama Hilos de Palabras, y que lo editamos el año pasado con la producción de los internos de la cárcel de Saavedra. Uno de ellos, Guillermo, escribió un texto que se llama El barato de la vida, y dice así: primero fue caer, 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 sufrir el claustro hasta el paroxismo, y ya después, en la cima de lo absurdo, descubrir límites ocultos de mí mismo. Ahora estoy aquí y estoy afuera. Voy y vengo en un ciclo itinerante hasta que un día se abra la gatera y salgamos, el de hoy con el de antes. Y aceptaremos los dos el desafío de rescatar entre toda la cultura lo que sirva para cruzar el río, haciendo de la vida una aventura. Y cuando ya, en el barato de la vida, alguna noche de insomnio nos seduzca, sabremos ambos que siempre habrá salida cuando se lucha, cuando se busca. Quería compartir este poema de Guillermo
porque me parece muy en sintonía con lo que dice el personaje de Axel. Vamos a salir de una cárcel a otra y a otra y a otra. Lo que no podemos permitirnos es no actuar. Mientras tengamos esas pequeñas cuotitas de libertad, actuemos, hagamos lo que sea que esté a nuestro alcance, aunque sea muy pequeño, para desmontar las fundaciones que habitan nuestra vida, para alcanzar la verdad, que no se alcanza nunca, pero que tenemos que movernos para intentar alcanzar esa verdad. Porque si no, la verdad la construye otro, y ya sabemos a quién beneficia la verdad dominante. Les agradezco un montón haber estado allí. Hoy nos tomamos un tiempito más y, y los invito el viernes a participar. Va a ser una sala de chat, el link va a estar en mi muro, lo estoy difundiendo a través de un flyer y el viernes lo voy a colocar en mi muro para que directamente lo puedan cliquear. Es una sala de chat en mi muro, donde todos nos vamos a poder ver, preguntar, opinar. Es a las 17 horas y, y bueno, y los espero para seguir compartiendo, para seguir pensando. A veces, como en este caso, cuesta mucho pensar, porque salir de la fundación también cuesta mucho. Los, los sueños, las fantasías, a veces son un colchón enorme que necesitamos y que a veces resulta cómodo para soportar la realidad. Les agradezco un montón. Hola Moni, y gracias por estar siempre ahí. Bueno, les mando un abrazo enorme. Nos vemos el próximo miércoles y los espero también el viernes. Y les cuento también, gracias Franco, les cuento también que tengo un canal de YouTube, que lo estoy difundiendo también por Facebook, donde suelo colgar todas estas intervenciones para replicarlas. Quedan también en Facebook, pero bueno, por ahí el canal de YouTube resulta más cómodo, o para aquellos que no tienen Facebook, está en YouTube, si lo quieren recomendar. Me parece que estas acciones son las redes de las que hablábamos en algún otro mate literario, que nos ayudan a sostenernos y que pueden ser, en algún sentido, una vía de cambio, para ese mundo mejor que muchos están pensando para después de la pandemia. Gracias Liliana, gracias a todos. Les mando un beso enorme de corazón. Es muy sensible para mí este tema y nada, un abrazo gigante.